pero parece que con el tema de la reforma al Código Laboral hay licencias dentro del Partido Revolucionario Moderno para que puedan disentir de ese proyecto que fue presentado. La atención, lo que sucedió en torno al proyecto de reforma del Código Laboral, donde sí parece que se permiten voces disidentes. Contrario a lo que sucedió o lo que ha sucedido con el proyecto de reforma constitucional, donde solamente se iba a presentar una posición y nadie debía decir absolutamente nada, pese a que los dos principales partidos de la oposición se han pronunciado en contra de esa reforma constitucional. Pero parece que con el tema de la reforma al Código Laboral hay licencias dentro del Partido Revolucionario Moderno para que puedan disentir de ese proyecto que fue presentado. Como que no hay coherencia en las cosas que suceden aquí, porque resulta que en torno al Código Laboral se puede disentir, en torno al proyecto de reforma al Código Laboral sí se puede disentir, pero con relación al proyecto de reforma constitucional no. O sea, son cosas que yo honestamente no entiendo, porque se supone que la Constitución de la República, la importancia de la Constitución de la República debe prevalecer sobre absolutamente todo. Entonces, no sé qué estarían hablando sobre la reforma fiscal, si es tratando de elaborar un proyecto de consenso, porque hasta donde yo sé no se ha presentado ningún proyecto de reforma fiscal. Se habla mucho de la reforma fiscal, pero sí se presentó un proyecto de reforma constitucional, sí se presentó un proyecto de reforma al Código Laboral, pero ¿dónde está la reforma fiscal? Bueno, ¿Dónde está el yo proyecto? recuerdo que hace unos meses, antes de las elecciones fue incluso, que se filtró un documento por allí que se decía que ese era el proyecto. Que se decía, pero los otros son documentos oficiales, sí. Son proyectos, son anteproyectos ya oficiales. En el caso de la reforma fiscal no existe nada. Y no se habla tampoco. Y no se habla de nada. No se conversa acerca de eso. Reforma fiscal, la reforma fiscal, la urgencia de una reforma fiscal, lo que debe contener una reforma fiscal, cuándo y cómo se debe aplicar la reforma fiscal, pero nadie sabe en qué consiste. Las únicas perspectivas que existen en la reforma fiscal son las que han hecho las universidades, por ejemplo, la UAS, INTE también dio un borrador, pero ni siquiera a eso así se le dio mucha... Sí, pero sobre eso tú puedes obtener una opinión, pero ya ¿verdad? En el plano del legislativo no hay nada. Necesitan tener una pieza en concreto para opinar sobre ella y que pueda aprobarse o rechazarse, que pueda ser sometida a la consideración de las cámaras legislativas. Y ahora veo que la laboral va a desplazar la constitucional porque ya el diálogo se está inclinando más a la reforma laboral que a la parte constitucional. Bueno, pero yo creo que sí, yo creo que cualquier reforma laboral debe tener en cuenta la opinión de los sindicalistas, no únicamente los sindicalistas. Exactamente. Pero yo creo que son una parte importante. Y yo creo que el movimiento sindicalista, el movimiento sindical en la República Dominicana ha experimentado algunos avances, quizás no todos los que debiera o todos los que pudiera, pero indiscutiblemente que ha habido algunos avances en ese sentido. Ahora bien, eso de la licencia de paternidad, eso son cuestiones irrelevantes en el tema de la reforma al Código Laboral. El tema más espinoso, o los temas más espinosos con relación al Código Laboral, son la cesantía, que se viene debatiendo desde hace tiempo y no se acaba de tomar una decisión. Y está el asunto que ha hecho énfasis el presidente de la República desde hace ya unos años, porque no vamos a hablar ni siquiera de semanas ni meses, sino de años, con relación al tema de los trabajadores domésticos, que son los temas, a mi juicio, más espinosos de esa reforma al Código Laboral. Hay que ver, porque hay posiciones encontradas en torno al tema de la cesantía. Y eso es los peligroso. empresarios entienden que debe ser
eliminado ese asunto de la cesantía, mientras que los sindicalistas piensan lo contrario, que deben mantenerse, que ven que eso ha sido una conquista y que sería perjudicial para la clase laboral. O sea, ese es el tema más espinoso. Y ese tema de los trabajadores domésticos, que yo no sé por qué esa insistencia. No quiero decir con esto que entienda que no se le debe prestar ninguna protección a ese tipo de empleados, sino que creo que las consecuencias serían más las malas consecuencias que los beneficios que se podían derivar, como se ha puesto en evidencia cada vez que se ha tocado ese tema. Ese es un tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo. Pero usted tiene que tomar en cuenta que los empleados domésticos, las trabajadoras domésticas, digo trabajadoras porque son la mayoría, no son exclusivamente del sexo femenino, sino son trabajadores domésticos porque también hay hombres que prestan ese tipo de labores. Son empleados sui generis, o sea, gozan de una serie de prerrogativas. La condición de ella es completamente diferente al que trabaja, por ejemplo, en una fábrica, al que trabaja en un comercio. Son cuestiones completamente diferentes y ahí es donde viene el problema. Y ya eso se ha constituido en el pasado reciente y no tan reciente, en una especie de nudo gordiano para que se tome una decisión en torno a ese tema. Esos son, a mi juicio, los temas más espinosos, sobre todo ese de la cesantía. Ese de la cesantía, hay que ver si en esta oportunidad se pueden poner de acuerdo todos los actores que intervienen o que van a intervenir en esa reforma. Yo creo que el pueblo dominicano y cualquier otro país del mundo debe estar abierto a la reforma, porque la situación así lo exige, las condiciones, la evolución que ha experimentado el mundo en prácticamente todos los órdenes, requiere de que haya reformas constantes. No solo porque la cantidad de cambios que están experimentando, que se están experimentando en la humanidad, en todos los órdenes, en el orden científico, en el tecnológico, las corrientes sociológicas, en fin, todo. Entonces usted tiene que ir adecuando las cosas a esa evolución que va experimentando el mundo, porque como muy bien decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Usted no puede estar usando el celular, usted no puede estar utilizando toda esa herramienta del mundo moderno y entonces tener una base, una cuestión que data desde la edad de piedra, porque son incompatibles. Ahora bien, lo que hay es que determinar cuáles son las prioridades, en qué orden deben producirse esas reformas y los aspectos que deben tocar esas reformas. Y por eso es importante que siempre se tome en cuenta la opinión de todos los sectores que intervienen en la vida de una sociedad. Sobre todo el que trabaja. Exactamente. El que da la mano de obra, claro, el que trabaja.